Bueno, buenos días. Voy a intentar ser breve. Antes de comenzar mi exposición, sí que os quería confirmar. En principio, se van confirmando uno de los peores escenarios que teníamos previsto para el día de hoy, que es que nos ha tocado la lotería, yo creo, así que vamos a tener que seguir, con la presentación. En principio, A ver si va esto. No baja con la Vale. rueda. Como ya hemos hablado anteriormente, el inventario de resultados es uno de los documentos que forman parte del Plan Marco de Acción, que es una de las acciones principales que ha liderado la Mancomunidad de Municipios Sostenibles dentro del proyecto de Adapta Clima. Incluye o intenta ser pues todo un compendio de información existente a día de hoy, y digo a día de hoy porque esto está evolucionando continuamente. Entonces, intenta ser un compendio de información útil para no solamente los socios que estamos en el proyecto, sino para cualquier otra organización, institución, empresa o cualquier persona que pueda estar interesada en cambio climático y a la hora de buscar esta información está absolutamente diseminada por la red y se intenta que aquí no solamente nos dé información de qué se está haciendo, sino dónde lo puedo encontrar. ¿De acuerdo? En resumidas cuentas, es un documento que incluye de una forma ya muy filtrada y muy seleccionada unos 74 fichas concretas con resultados, no solamente de proyectos europeos, sino de aquellas acciones o aquellos programas de investigación o productos propios que los socios han desarrollado, no solamente los socios, sino también de otros proyectos europeos que no son de la zona SUDOE. Incluyen estos proyectos un total de unos 240, algo más, de 240 y tantos resultados físicos concretos. Ahora veremos en qué consisten estos productos. Del total de lo que se ha analizado, que fueron unos 150, 140 y tantos proyectos, se han seleccionado al final 53 proyectos de los que se ha extraído toda esta información. Es importante decir que el documento ha salido de la participación básicamente de los socios, evidentemente. Primero se decidía qué se hacía, cómo se hacía y hacia dónde íbamos a ir, porque claro, un inventario puede ser todo lo pequeño o todo lo grande que se quiera, entonces habría que delimitar un poco qué es lo que queríamos ver. Pero sobre todo es un documento que sirve para conectar, es decir, yo insisto, desde una región del SUDOE o de fuera de cualquier zona europea, yo entiendo, quiero saber qué se está haciendo. Si intento buscarlo en la página, intentad buscarlo, os aconsejo que lo intentéis, es una auténtica maraña, es una auténtica galimatías, incluso en las propias páginas web del programa Interreg, aunque está bastante organizado, siempre es complicado buscar qué es lo que hay. En ese sentido, este documento puede ser la primera piedra para que alguien que esté interesado en ello sepa qué hay y dónde lo puedo encontrar. El documento se ha realizado en varias fases. Evidentemente, lo que decía, en la primera fue definir qué queremos hacer, qué estructura le damos y qué contenido vamos a cargar. En esto todos los socios del proyecto fueron los que poco a poco, de una manera o de otra, iban aportando, pues he hecho esto, tengo esto, estoy conectando este proyecto. Y para, en una segunda fase, empezar a gestionar la información que llegaba de los socios. Esto ha supuesto un feedback, una retroalimentación permanente, no solamente con la información que nos llegaba, sino para intentar homogeneizar la información. Bueno, pues esto me sobra, esto me falta, mándame, envíame. Esto ha tardado, pues evidentemente con 9 socios y en 3 idiomas, os podéis imaginar lo que puede suponer esto. Cuando más o menos el tema de los socios estaba ya claro y iban llegando las fichas y la información, pues vimos que había muchas más cosas fuera del espacio SUDOE, fuera digamos, del ámbito en el que nos movemos, y que había muchos más instituciones, organismos, empresas que estaban haciendo cambio climático o algo relacionado con cambio climático, que ese era uno de los principales problemas. ¿Qué es cambio climático? O qué podemos entender como temática de cambio climático. Cualquier cosa prácticamente puede influir en el cambio climático, con lo cual el concepto es bastante amplio y al final el criterio que tomamos fue todo aquello que nos podría a nosotros interesar porque tiene algo que ver en nuestros productos o en nuestros proyectos y que nos podría servir para utilizarlo. En la cuarta fase, con toda esta maraña de formación, había que organizarla. En esta organización decidimos que la mejor manera sería hacer una doble entrada, una tabla de doble entrada, una tabla de contingencia, pero primero habría que ver qué ponemos en cada encabezado y en cada fila. Decidimos reducirlo, porque fue tampoco fácil esta reducción,
reducir a 10 tipos de resultados. ¿Qué resultados podemos obtener? Bueno, pues 10 tipos, herramientas, pero herramientas en el web del más amplio sentido de la palabra, desde plataformas hasta cualquier aplicación software que me podría descargar de una página web. Manuales, guías, catálogos, normativas, todo eso lo englobamos en otra categoría, informes, formación, estrategia, en fin, esas 10 tipologías que vemos ahí. A estas 10 los cruzamos con otras 15 temáticas, agroganadería, agua, todo esto. ¿Por qué estas y no otras? Bueno, pues se probaron varias y al final creíamos que esta es la que más reflejaban la realidad de lo que nos íbamos encontrando en el universo, digamos, de los proyectos. Y todo esto acabó en una especie, luego intentaré poneros alguna ficha, en una tabla de doble entrada en la que venía en cada cruce del tipo de resultado y en cada temática qué proyectos o qué productos que habían producido los socios o otros proyectos europeos, y un pequeño, veis en azul aparece, si pinchamos en el propio documento, voy directamente a algún sitio donde pueda obtener esa información. Con lo cual, tenemos en el mismo sitio, yo, por ejemplo, soy una empresa que me dedico a abrir pozos de agua. Pues, ¿qué puedo encontrar sobre cambio climático en agua? No sé, si hay manuales o algún informe de algo, voy buscando y si existe, está ahí, pincho y me lleva directamente al lugar donde unas veces será un documento, otras veces será una página web porque no existe todavía físicamente ese producto, otras veces será directamente bajarse la aplicación, depende de lo que hayamos encontrado. Muy rápidamente ya los resultados. Bueno, pues si atendemos a los tipos de resultados, en general lo que más se encuentra, lo que más hemos encontrado son informes. Evidentemente, lo que decía antes, este tipo de proyectos básicamente generan información, informes en su más amplio sentido de la palabra informe. Después vemos también bastantes estrategias, lo cual no está mal, es decir, documentos en los que nos dicen para hacer esto mejor seguir este camino o aquel otro, de alguna manera. También deciros que, por ejemplo, cuando un proyecto o un resultado se puede aplicar a 3 ámbitos distintos, evidentemente, por ejemplo, una red o un informe que puede afectar a un ámbito agrícola, a otro forestal y a otro, no sé, otro tipo, pues consideramos como 3 herramientas distintas, porque en el fondo pueden ser 3 productos completamente diferentes. Por temáticas, gana el clima, lo siento, es un tema climático, entonces, evidentemente, el tema del clima es el que más domina en todos los productos que hemos recopilado. Pero también, por ejemplo, pues tiene bastante presencia el turismo, el tema forestal también es importante, y ya más o menos en menos cantidades el tema de gestión del territorio también salen con bastante frecuencia. Estos resultados en cuanto a aquellos productos que tenían o que capitalizaban los socios o que ellos mismos generaban en sus propios proyectos. Buceando en otros proyectos fuera del ámbito SUDOE, con un criterio de que afectaran al menos a parte del territorio, aunque no fueran financiados por el SUDOE y que tuvieran, evidentemente, algo que ver con cambio climático. Las temáticas son parecidas, los porcentajes varían un poco, pero básicamente se encuentran estrategias, manuales, informes y aquí empiezan con un poco más de fuerza las redes. Es importantísimo cómo en la mayor parte de los proyectos van incorporando dentro de sus productos finales redes de intercambio de información, redes de intercambio de buenas prácticas, redes para cooperación y colaboración, y eso no tanto quizás que también hay algunas redes que generan los propios socios, pero en otros proyectos europeos esto se va viendo la tendencia que va cada vez más en auge. En temáticas sobre proyectos europeos, pues básicamente eso, el clima, la energía, gestión del territorio y agroganadería y forestal. Básicamente, aunque varían un poco los porcentajes, son los mismos. Las fichas que os decía antes, en cada ficha aquí, no sé si se da bien, más o menos reflejamos que el título de un proyecto o de un proyecto europeo o de un producto que ha generado uno de los socios, como puede ser, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, y se hace una pequeña descripción, se mira qué socios han capitalizado o dónde se ha obtenido, qué productos hay o puede encontrarse, si hay algún producto que tiene fecha de caducidad, cuándo ha acabado o cuándo se puede encontrar, si hay algún dato, unos enlaces, en fin, una información básica sobre este tipo y normalmente siempre con los enlaces para buscar más información directamente. Estos estarán, insisto, en el documento que está colgado en la página web de Dataclima,
En el documento del inventario están las fichas completas, son las 70 y tantas fichas, y ahí podríais encontrar los enlaces. Hay un montón de fichas, y más o menos todas con la misma tipología. Y aquí las tablas cruzadas, que, bueno, insisto que creo que es un documento útil porque tienes en el mismo sitio qué hay y, sobre todo, si existe, que hemos intentado que exista siempre, y si no, derivarlo a algún sitio donde podemos acabar encontrando la información, un enlace directo a la información, ¿de acuerdo? Y ya está. Así, esto es todo lo que puedo deciros. Muchas gracias.